Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 5. El termo. Gritó Percy, mientras se precipitaba al mar. Tardé unos pocos segundos en darme cuenta de que se refería al termo que le dio Hermes. Lo encontré rápidamente en uno de los petates y se lo di, estando ya montado en el bote. Agárrate fuerte, advirtió. Hecho, dije, sujetándome lo mejor que pude al bote. Encontró la posición que mejor lo fijaba al bote y lo dejaba con los brazos libres. Por si acaso, lo agarré con uno de mis brazos, y le dio al termo un cuarto de vuelta, no más. Al instante, el termo emitió un chorro de viento que nos empujó lateralmente y transformó nuestra caída en picado en un estrepitoso aterrizaje en un ángulo de 45 grados. El viento parecía reírse mientras salía del termo, como si se alegrara de ser libre al fin. Al impactar con la superficie del agua, rebotamos varias veces, como una piedra lanzada a ras, y de repente salimos zumbando como en una lancha motora, con el agua rociándonos la cara y sin otra cosa a la vista que el vasto mar abierto. Oímos un clamor furioso en el barco, pero ya nos hallábamos fuera del alcance del Princesa Andrómeda, que enseguida estuvo demasiado lejos para poder verlo. ¿Con qué Piccolo no estaba ahí, preguntó Percy. Ya te he dicho que no podía notar su presencia. Ha aprendido a camuflarla demasiado bien. Pero eso no importa ahora, créeme en esto, no nos sigue. Si lo hiciera, a estas alturas ya nos habría alcanzado, dije. De acuerdo. Estuvimos un rato en silencio, hasta que decidimos que sería buena idea intentar comunicarnos con Quirón a través de un mensaje iris para contarle todo lo sucedido en el yate de Luke. Por suerte, a aquella velocidad, el bote levantaba una fina cortina de agua y la luz se descomponía en un arco iris al atravesarla. La condición idónea para hacer un mensaje iris, aunque la comunicación no era muy buena, supongo que precisamente por lo de estar en constante movimiento. Percy arrojó un dracma de oro a la cortina, y yo recé a la diosa del arco iris para que nos mostrara a Quirón. Su cara apareció sin problemas, pero había una extraña luz estroboscópica y una música de rock tronando en un segundo plano, como si el centauro estuviera en una discoteca. Se lo contamos todo. La misión para recuperar el vellocino, nuestra salida furtiva del campamento, Luke y el Princesa Andrómeda, Piccolo, el ataúd de oro con los restos de Cronos, pero entre el ruido que había en su lado y el zumbido del viento y del bote surcando las olas no estaba muy seguro de cuánto había logrado escuchar de toda la conversación. Percy, chilló Quirón, tienes que tener cuidado con... Su voz quedó ahogada por un gran griterío alzado a su espalda. Un montón de voces aullando en plena juerga como guerreros comanches. ¿Qué dices? Grité. Maldita parentela. Tuvo que agacharse para esquivar un plato que pasó por encima de su cabeza y fue a estrellarse fuera de nuestro campo visual. Goku, no deberías haber permitido que Percy saliera del campamento. Pero si conseguís el vellocino. Sí, pequeña. Chillaba alguien detrás de Quirón. ¡Guau, guau! Alguien subió el volumen y puso los bajos tan a tope que hasta nuestro bote vibraba. Miami, gritaba Quirón. Trataré de vigilar. Nuestra nebulosa pantalla se desintegró como si alguien del otro lado le hubiese arrojado una botella, y Quirón se evaporó. ¿Has entendido algo al final? Me preguntó Percy. Probablemente lo mismo que tú. El escuchar mejor conlleva que también escuchas el resto de los ruidos a un mayor volumen, le respondí. O sea, que nada. Básicamente. Una hora más tarde divisamos tierra, una larga extensión de playa en la que se alineaban hoteles de muchos pisos. Las aguas empezaron a llenarse de barcos de pesca y buques cisterna. Un guardacostas pasó por estribor y luego dio media vuelta, como para echar un segundo vistazo. Supongo que no todos los días veían a dos adolescentes en un bote salvavidas, sin motor y a gran velocidad. Virginia Beach. Dije, viendo un cartel de estás entrando en... No me suena que estuviera cerca de Long Island. ¿Cuánto ha recorrido el Princesa Andrómeda en una sola noche? 5030 millas náuticas de distancia, terminó Percy. ¿Cómo lo sabes con tanta precisión? No estoy seguro, solo me ha llegado a la cabeza. Tengo una teoría. Percy, ¿cuál es nuestra posición? Pregunté después de reflexionar un momento. 36º, 40º norte. 76º segundo oeste, respondió automáticamente. Wow. ¿Cómo es que lo sé? Quizás el ser hijo del dios de los mares hace que seas un GPS en su dominio, fue mi mejor suposición. Entonces me fijé en el bote del guardacostas acercándose.
Percy, ¿nos siguen?, dije, señalando con la barbilla detrás suyo. Se dio la vuelta y notó que efectivamente el guardacostas venía por nosotros, haciéndonos señales con las luces y empezando a acelerar. No podemos dejar que nos pillen. Harían demasiadas preguntas, dijo Percy. Juraría que he estado por aquí cerca antes. Ve por la bahía Chesapeake, creo que había un sitio donde escondernos. Percy aflojó un poco más el termo, haciendo que el chorro de aire nos empujara con una fuerza aún mayor a través de Virginia Beach y después por la bahía Chesapeake. El guardacostas que nos perseguía quedaba cada vez más lejos. No aminoramos la marcha hasta que las orillas de la bahía empezaron a estrecharse. Cuando entramos en la desembocadura de un río, Percy parecía agotado y fuera de su entorno, como si un pez de agua dulce entrara en el mar o al revés. Por allí, le indiqué. Después de ese banco de arena. Giramos hacia una zona pantanosa invadida de maleza y detuvimos el bote al pie de un ciprés enorme. Los árboles se cernían sobre nosotros, cubiertos de enredaderas. Los insectos zumbaban entre la hierba. El ambiente era bochornoso, sofocante, y de la superficie del río se levantaba una nube de vapor. Vamos, le insté. Debería de estar ahí, en el banco de arena. ¿Todavía no me has dicho el qué?, preguntó Percy, un poco molesto. Sí te lo he dicho. Un refugio, le respondí. Uno que encontré mientras viajaba por aquí. Ahora, vamos a esconder el bote. No nos conviene llamar la atención. Después de cubrir el bote con ramas, seguimos por la orilla, yo flotando un par de pulgadas sobre el suelo para no hundir mis pies en un lodo rojizo. Una serpiente se deslizó cerca de mí y desapareció entre la hierba. Aquí, anuncié al llegar. A simple vista parecía un montón de zarzas. Sin embargo, al apartar unas ramas enredadas, estaba a la vista que era un refugio camuflado. El interior era lo bastante grande como para tres, incluso si el tercero era alguien de las proporciones de Tyson. Las paredes eran de plantas entretejidas que parecían ser impermeables. Amontonado en un rincón había todo lo necesario para una acampada: sacos de dormir, mantas, una nevera portátil y una lámpara de queroseno. También había provisiones para semidioses, puntas de jabalinas de bronce, un carcaj repleto de flechas, una espada y una caja de ambrosía. Olía a moho, como si el lugar hubiera estado desocupado muchos años. ¿Un escondite mestizo?, dijo Percy, asombrado. ¿Alguna idea de quién pudo hacerlo? Fíjate en esas marcas, le dije, señalando unas ramas. TGLC y antes de Cristo esto tuvieron que hacerlo Annabeth, Talia y Luke antes de que los encontrara Grover. Cuando mencioné eso, Percy parecía incómodo, aunque no estoy seguro de si ese era realmente el sentimiento. ¿No crees que Luke pueda venir a buscarnos aquí?, me preguntó. Nah. Quiero decir, debieron de hacer decenas de sitios como este. Si recuerda dónde están, dudo que crea que nosotros lo sabemos. Podríamos descansar un par de horas y después continuar el viaje. Me senté en las mantas y busqué en mi petate, para ver la ropa y tal. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. ¿Sobre? Respondí, aunque suponía de qué hablaba. Encontrarte con Piccolo. Por lo que me has contado, te lo hizo pasar mal. Ese fue su padre, no él. ¿No me dijiste que era su reencarnación? Ya, pero no sé, si fuera realmente como su padre, nos hubiera intentado matar en el acto, pero no ha movido ni un solo dedo. Además de que no sé cómo explicarlo. Siendo su padre el rey demonio, pura maldad, él debería haber nacido igual, pero su presencia no es ni de lejos tan oscura. Si te soy sincero, tenía intención de curarlo y dejarlo escapar después de ganarle en el torneo, pero bueno, ya sabes. ¿Lo hubieras dejado escapar?, dijo mirándome como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Ya te lo he dicho. No creo que sea realmente malvado, dije haciendo énfasis en realmente. Cambiando de tema, soy el único que cree que nos dejó escapar con demasiada facilidad. PFF, por supuesto. Ya oíste antes lo de la jugada y también lo de morderán el anzuelo. Tienen que referirse a nosotros. Ahora, lo que no sé es si el anzuelo es el vellocino o Grover. ¿Crees que Luke decía la verdad? Que si Talia estuviera viva estaría de su lado. Lo dudo. Por lo que Annabeth me contó de ella, os parecéis tanto que podríais o ser los mejores amigos del mundo o podríais intentar mataros el uno al otro. O intercalarlo, quizás. Dejémoslo en lo de mejores amigos del mundo. Mi punto es que, aunque de todas maneras yo votaría porque Talia electrocutaría a Luke, si Annabeth tiene razón, mientras tú no te sientas tentado, ella tampoco debería sentirse tentada. En ese momento noté algo. Prepárate, hay un monstruo cerca. Estuvimos durante varios minutos agazapados en un árbol, esperando a que el monstruo se acercara.
Cuando lo vimos, notamos que era del tamaño aproximado de un rinoceronte, deslizándose entre las sombras de los árboles. Emitía un potente silbido y su mitad delantera se retorcía en todas las direcciones posibles. Tardé un poco en darme cuenta de que el monstruo tenía, no uno sino 7 cuellos, cada uno acabado en una silbante cabeza de reptil. Tenía la piel curtida, y debajo de cada cuello relucía un babero en el que se leía: "Soy el monstruo de los donuts". Comprendí que aquel monstruo era una hidra, aunque en ese momento no podía recordar gran cosa sobre ella. Advertí que Percy iba a preparar su espada. Aún no, dije. Algunos monstruos tenían un sentido de la vista poco desarrollado, pero aún así notarían el brillo del bronce de su espada. Aguardamos un poco más. El monstruo estaba a menos de 1 metro. Parecía husmear el terreno y los árboles como si buscara algo. Entonces me di cuenta de que 2 cabezas estaban desgarrando un trozo de lona marrón, el carcaj del refugio. Aparentemente nos había notado allí y ahora seguía nuestro rastro. Cada cabeza de hidra tenía forma de diamante, como las serpientes de cascabel, con la ligera diferencia de que tenía 2 hileras de dientes como los de un tiburón. Entonces oí a mi lado el crujido de una rama que pisó Percy al dar medio paso atrás, por la impresión, supongo. La hidra también oyó el ruido y giró sus 7 cabezas en nuestra dirección. Esquiva. Fue lo único que pude decir. Yo rodé a la derecha, mientras Percy lo hizo a la izquierda, evitando por poco una sustancia verde que le lanzó una de las cabezas de la hidra. Dicha sustancia impactó en un olmo, cuyo tronco al instante empezó a echar humo y a desintegrarse. Ácido, pensé. El árbol cayó y golpeó a 2 de las cabezas de la hidra. La bestia retrocedió dando tumbos, liberó de un tirón sus cabezas y gimió enfurecida. Le escupió ácido con las 7 cabezas al tronco, que se disolvió hasta convertirse en un humeante charco de desperdicios. Muévete. Yo la distraigo, le ordené a Percy. Me hice a un lado y destapé a Inomita, con la esperanza de llamar su atención. Funcionó. Las armas de bronce celestial suelen ser odiosas para la mayoría, si no para todos los monstruos. En cuanto surgió la hoja afilada de mi espada, la hidra se abalanzó sobre mí con todas sus cabezas silbando y mostrando los dientes. La buena noticia era que había conseguido que Percy estuviera fuera de peligro. La mala era que si me descuidaba probablemente lo lamentaría. Una cabeza hizo amago de morderme y, sin pensarlo, la rebané. La cabeza rodó, junto con otras 2 que cortó Percy, sobre la hierba y dejó en su lugar unos muñones palpitantes. Enseguida dejaron de sangrar y empezaron a hincharse como un balón. En cuestión de segundos, los cuellos cercenados se ramificaron en 2 y cada uno creció hasta formar una nueva cabeza. Ahora estábamos frente a una hidra de 10 cabezas. Percy, intenta recordar cómo matar a este bicho. Intentaré que se centre en mí. Le grité. Viendo que mi espada, en este caso, solo me iba a dar más problemas, la guardé y me abalancé para golpear a las cabezas. Estaba delante de Percy para desviar todas las cabezas que se nos acercaran. Déjame luchar, me dijo. Puedes luchar, pero sin la espada. Si cortamos otra cabeza solo conseguiremos más problemas. Si no podemos matarla decapitándola, ¿cómo lo haremos? Podría intentar atacarle el cuerpo, dije mientras apartaba un par de cabezas y contrarrestaba un chorro de ácido con una ráfaga de ki. Dudo que pueda generar otro cuerpo con sus cabezas, pero tendrás que prepararte para evitarlas. Sentí varios poderes acercarse por el río, así que poco a poco retrocedí hacia él, evitando chorros de ácido y desviando embestidas de las cabezas. Entonces oí un ruido que me alivió. El chuk 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 generado por un barco con motor de vapor. He estado cerca de bastantes barcos el último año. Sonaba con tanta fuerza que toda la orilla temblaba. ¿Qué es ese ruido?, preguntó Percy mientras evitaba una de las cabezas. Un barco, respondí. ¿Qué? Entonces, del río a nuestras espaldas, nos llegó una voz femenina muy conocida. Allí. Preparad la batería del 32. Gritó dicha voz. No te molestes, respondí. Percy. Ya. En un instante me aparté, dejando confundidas a la mayoría de las cabezas de la hidra, me transformé e incrusté mi puño en la caja torácica de la hidra. La hidra chilló de dolor y rabia y abalanzó todas sus cabezas sobre mí. Las esquivé. ¿Todavía no está muerta?, pensé al ver que no se disolvía en polvo. Mejor acabo ya. Volví a sacar mi espada, la cargué con electricidad, rebané todas y cada una de sus cabezas y, antes de comprobar si le volvían a crecer, destruí su cuerpo con un potente rayo. ¿No sabía que ahora podías lanzar rayos?, dijo Percy al salir de su asombro. Bueno, dije mientras me destransformaba, la espada es un fragmento del rayo maestro, así que no debería sorprendernos. ¿No lo sabías? Lo suponía, pero es la primera vez que lo compruebo.
Ante nosotros, resoplando penosamente, bajaba por el río un barco muy hundido en el agua, casi como un submarino, y con la cubierta de hierro. En el centro había una torreta trapezoidal con troneras a ambos lados para los cañones. Una bandera ondeaba encima, un jabalí salvaje y una lanza en un campo rojo sangre. La cubierta estaba llena de zombis con uniforme gris, soldados muertos con una piel brillante que les recubría el cráneo solo en parte, como los espíritus demoníacos que nos habíamos encontrado el verano pasado montando guardia frente al Palacio de Hades. Era un acorazado, cuyas letras mohosas daban su nombre, CSS Birmingham. De pie junto a un cañón, preparado para disparar en caso de necesidad, estaban Annabeth y Clarice. «Subid a bordo antes de que os dispare», dijo Clarice. «¿Por qué nos vas a disparar?», dije, después de que Percy y yo subimos al barco. «Por tomarte más tiempo del necesario para matar a la hidra». Intentaba encontrar una manera de matarla sin transformarme, intenté excusarme. «Fue una buena idea lo de electrificar la espada», comentó la hija de Atenea. «¿Y eso?», dijo Percy. «La electricidad quemaría los muñones, cauterizando la herida y previniendo que crecieran más cabezas», explicó ella. «No tenía ni idea», dije. «Entonces, ¿por qué lo hiciste?». «Para no tener que esperar a que se cargara el rayo y arriesgarme a enfrentarme a 20 cabezas». «¿Dónde está Tyson?», preguntó Percy queriendo cambiar el tema. «Está en la sala de máquinas», respondió Annabeth. «Sí, se asegura la mayor parte del tiempo de que los motores y todo lo demás funcione a pleno rendimiento». Estuvimos dando un pequeño tour por el barco, a través de muchos camarotes sombríos, atestados de marineros muertos. Vimos el depósito de carbón, las calderas y las máquinas, donde encontramos a Tyson, quien nos acompañó desde entonces. Visitamos la cabina del piloto, la Santa Bárbara y las torretas de artillería, los lugares favoritos de Clark. 2 cañones Dahlgren a babor y estribor, y 2 cañones Brooke a proa y popa, todos preparados para disparar bolas de bronce celestial. Donde quiera que fuéramos, los confederados nos miraban fijamente, con sus caras fantasmales y barbudas que relucían bajo sus cráneos. Al principio parecieron interesados por Percy, aparentemente compartía apellido con un famoso general sudista o algo así, pero lo fastidió en cuanto dijo que era de Nueva York. Todos se pusieron a silbar y maldecir a los yanquis. En cuanto a mí, simplemente me miraban con desconfianza. Supongo que sabrían de mis orígenes. Tyson estaba muy incómodo con los muertos y le insistió a Annabeth para que le diera la mano durante todo el viaje. Al fin llegó lo que tanto estaba esperando, la hora de la cena. El camarote del capitán del CSS Birmingham venía a tener el tamaño de una despensa, pero aún así era mucho mayor que los demás camarotes del barco. La mesa estaba preparada con manteles de lino y vajilla de porcelana. Había mantequilla de cacahuete, sándwiches de gelatina, patatas fritas y 7-Up, todo ello servido por esqueléticos miembros de la tripulación. «Tántalo os ha expulsado para toda la eternidad», nos dijo Clarice. El señor D añadió que si se os ocurre asomaros otra vez por el campamento, os convertirá en ardillas y luego os atropellará con su deportivo. Y la manía de amenazar con convertirnos en animales y atropellarnos, pensé, recordando nuestro primer encuentro con Ares. «¿Ellos te dieron este barco?», preguntó Percy. «En realidad nos lo dio Ares», comentó Annabeth. «¿Qué?», exclamó Percy confundido. «¿Acaso crees que tu padre es el único con potencia naval? Los espíritus del bando derrotado en cada guerra le deben tributo a Ares. Es la maldición por haber sido vencidos», explicó Clarice. «Cuando pedí un transporte a mi padre, me dio este barco con su tripulación, que hará lo que yo diga». «¿No es así, capitán?». El capitán permanecía detrás, tieso y airado. Sus ardientes ojos verdes se clavaron en mí con expresión ávida. «Si eso significa poner fin a esta guerra infernal, señora, y lograr la paz por fin, haremos lo que sea». «Destruiremos a quien sea», respondió el capitán maldito. «Suena bien y todo eso, pero creo que ahora deberíamos compartir algo de información», dije. «¿Sobre?», preguntó Annabeth, queriendo saber a qué me refería. «Luke», respondí. «Hemos estado en un barco, el Princesa Andrómeda, y él estaba allí», continuó Percy. «¿Qué habéis descubierto?», preguntó la líder de la misión, obviamente intrigada. «Que tiene un espía en el campamento, que busca el vellocino para reconstruir al Señor del Tiempo y que está construyendo un enorme ejército, no solo de monstruos, sino de semidioses también», respondí enumerando según lo decía. «¿Un espía?», exclamaron las dos. «Sí, aunque sugiero que no alertemos aún al campamento, eso solo conseguiría que el espía fuera más cauteloso y que desconfiáramos los unos de los otros». «Tienes razón», admitió Annabeth. «Sería mejor que nos mantuviéramos alerta y, si vuelve, avisáramos a Quirón». «¿Es todo?»,
Preguntó Clarice. Bueno, también hemos confirmado que tiene una alianza con Piccolo, añadí. ¿No lo dijo ya el año pasado? Sí, pero hasta ahora no terminaba de creerlo. Por lo que sé de él, Piccolo no es de los que colabora con alguien, mucho menos si no es él quien está al mando, dije yo. Bueno, ya seguiremos hablando de esto por la mañana. Capitán, ¿podría enseñarles a nuestros invitados dónde dormirán? Puff Percy. El sueño llegó en cuanto me quedé dormido. Grover estaba sentado junto al telar, deshaciendo desesperadamente la cola de su vestido de novia, cuando la roca rodó hacia un lado y el cíclope bramó. ¡Ajá! Grover soltó un aullido. Cariño. No te habías hecho tan poco ruido. Estás deshaciéndolo. Rugió Polifemo. O sea que ese era el retraso. Oh, no. Yo no estaba. Venga. Agarró a Grover por la cintura y, medio en volandas medio a rastras, lo condujo a través de los túneles de la cueva. Grover luchaba para que los zapatos de tacón no se le cayeran de las pezuñas. El velo le bailaba sobre la cara y poco faltaba para que se le cayera. El cíclope lo metió en una caverna del tamaño de un almacén, decorada completamente con despojos de oveja. Había un sillón reclinable recubierto de lana, un televisor forrado de lana y unos burdos estantes cargados de objetos ovinos de coleccionista. Tazas de café con forma de cabeza de cordero, ovejitas de yeso, juegos de mesa, libros ilustrados, muñecos articulados. El suelo estaba plagado de huesos de cordero amontonados, y también de otros huesos distintos. Seguramente, de los sátiros que habían llegado a la isla en busca de pan. Polifemo dejó a Grover en el suelo solo el tiempo justo para mover otra roca enorme. La luz del día entró en la cueva a raudales y Grover gimió de pura nostalgia. Aire fresco. El cíclope lo arrastró afuera y lo llevó hasta la cima de una colina verde desde la que se dominaba la isla más bella que he visto en mi vida. Tenía forma de silla de montar, aunque cortada por la mitad con un hacha. A ambos lados se veían exuberantes colinas verdes y en medio un extenso valle, partido en dos por un abismo sobre el que cruzaba un puente de cuerdas. Había hermosos arroyos que corrían hasta el borde del cañón y caían desde allí en cascadas coloreadas por el arco iris. Los loros revoloteaban por las copas de los árboles y entre los arbustos crecían flores de color rosa y púrpura. Centenares de ovejas pasían por los prados. Su lana relucía de un modo extraño, como las monedas de cobre y plata. En el centro de la isla, al lado del puente de cuerdas, había un enorme roble de tronco retorcido que tenía algo resplandeciente en su rama más baja. El vellocino de oro. Aunque fuera un sueño, percibía cómo irradiaba su poder por toda la isla, haciendo que reverdeciera la hierba y las flores fueran más bellas. Casi podía oler aquella magia natural en plena efervescencia. Apenas podía imaginar lo intensa que debe ser aquella fragancia para un sátiro. Grover soltó un quejido. Sí, dijo Polifemo con orgullo. ¿Lo ves allí? El vellocino es la pieza más preciada de mi colección. Se lo robé a unos héroes hace mucho y desde entonces, ya lo ves, comida gratis. Acuden sátiros de todo el mundo, como las polillas a una llama. Los sátiros son comida rica. Y ahora. Polifemo sacó unas horrorosas tijeras de podar. Grover ahogó un aullido, pero Polifemo se limitó a agarrar a la oveja más cercana, como si fuese un animal disecado, y le esquiló toda la lana. Luego le tendió a Grover aquel amasijo esponjoso. Ponlo en la rueca. Le dijo orgulloso. Es mágico. Ya verás cómo este no se enreda. Ah, bueno. Pobre ricura. Dijo el cíclope sonriendo de oreja a oreja. No eres buena tejiendo. Ja, ja. No te preocupes. Este hilo resuelve el problema. Mañana tendrás terminada la cola. Qué amable de tu parte. Je. Pero, cariño, Grover tragó saliva, ¿qué pasaría si viniesen a a atacar esta isla? Me miró fijamente mientras lo decía. Lo preguntaba para facilitarme el camino. ¿Qué les impediría ascender y llegar hasta tu cueva? Mi mujercita, asustada. Qué linda. No te preocupes. Polifemo tiene un sistema de seguridad ultramoderno. Tendrían que vencer primero a mis mascotas. ¿Mascotas? Grover miró por toda la isla, pero no había nada a la vista, salvo las ovejas paseando tranquilamente en los prados. Y luego, gruñó Polifemo, tendrían que vencerme a mí. Dijo mientras daba un puñetazo a una roca cercana, que se resquebrajó y partió por la mitad. Y ahora, ven. Gritó. Volvamos a la cueva. Grover parecía estar al borde del llanto. Tan cerca de la libertad y, aún así, tan desesperadamente lejos. Mientras el cíclope hacía rodar la roca, encerrándolo otra vez en aquella cueva húmeda y apestosa, iluminada solo por las antorchas, los ojos se le llenaron de lágrimas. Me despertó el ruido de las alarmas, que se habían disparado por todo el barco.
Todos a cubierta. Era la voz rasposa del capitán. Encontrad a la señora Clarice. ¿Dónde está esa chica? Su rostro apareció, mirándome desde arriba. Levántate, Yankee. Tu amigo ya está en cubierta. Nos acercamos a la entrada. ¿La entrada de qué? Pregunté, aunque al instante supe la respuesta. Del mar de los monstruos, por supuesto, me dijo con una sonrisa esquelética. Salto de línea. Metí mis pertenencias en una mochila de lona y me la eché al hombro. Tenía la ligera sospecha de que, pasar a lo que pasase, no dormiría otra noche a bordo del CSS Birmingham. Estaba subiendo las escaleras cuando algo me dejó helado. Una presencia cercana, algo conocido y muy malo. Sin ningún motivo aparente, me entraron ganas de buscar pelea. Quería darle un puñetazo a algún confederado. La última vez que había sentido aquella rabia, en lugar de seguir subiendo, trepé hasta la rejilla de ventilación y atisbé en el interior de la sala de calderas. Justo debajo de mí, Clarice hablaba con una imagen trémula que resplandecía entre el vapor de la caldera. Un hombre musculoso con un traje de cuero negro, corte de pelo militar, gafas de cristales rojos y un cuchillo en el cinto. Aunque había oído que ayudó a Clarice dándole este barco, no me esperaba verlo entero después de su encuentro el año pasado con Goku. No me vengas con excusas, niña. Gruñó el dios de la guerra. Ese sí, padre, musitó Clarice. No quieres verme enfadado, ¿verdad? No, padre. No, padre, la imitó. Eres patética. Debería haber dejado esta búsqueda en manos de uno de mis hijos. Tendré éxito. Prometió Clarice. Más te vale. Si dejas que el chaval de Poseidón te la robe. Padre. Y no me hagas hablar del otro. Me convirtió en un hazmerreír. Bramó Ares iracundo. Son mis amigos, no me robarían la misión, dijo tímida. ¿Crees que me importa? Lo vas a conseguir. Si no. Alzó el puño. Aunque solo fuese una imagen entre el vapor, Clarice dio un paso atrás. ¿Entendido? Gruñó el dios. Las alarmas volvieron a sonar. Oí voces que venían hacia mí, oficiales ordenados a gritos para que preparasen los cañones. Me descolgué de la rejilla de ventilación y terminé de subir las escaleras para unirme a Annabeth y Goku en la cubierta principal. Puff Goku. En cuanto subí a la cubierta, supe que se aproximaba una batalla, y no una fácil. No podía ver nada en el horizonte. El cielo estaba nublado. El aire era brumoso y húmedo, como el vapor de una plancha. Pero aún sin ver nada, notaba la presencia de dos monstruos, cercanos el uno al otro, y poderosos. El motor del barco crujía a medida que aumentábamos la velocidad. Señora, el cíclope dice que el barco no está preparado para la presión a la que está sometido, le dijo uno de los marineros a Clarice. Dice que no sabe cuánto tiempo podrá mantenerlo en buen estado. Dile que lo mantenga lo máximo que pueda, respondió ella. Tras unos minutos, unas manchas oscuras que había en el horizonte empezaron a perfilarse. Hacia el norte, una gigantesca masa rocosa se alzaba sobre las aguas. Una isla con acantilados de 30 metros de altura, por lo menos. La otra mancha, 1 kilómetro más al sur, era una enorme tormenta. El cielo y el mar parecían haber entrado juntos en ebullición para formar una masa rugiente. ¿Es un huracán? Preguntó Annabeth. No, dijo Clarice. Es Charybdis. Annabeth palideció. ¿Te has vuelto loca? Es la única ruta al mar de los monstruos. Justo entre Charybdis y su hermana Escila. Clarice señaló a lo alto de los acantilados y enseguida supe que allí se ocultaba uno de los monstruos a los que sentí. ¿La única ruta? Pregunté. Sí, respondió ella. Si trato de esquivarlas, aparecerán otra vez en mi camino. Para entrar en el mar de los monstruos, has de pasar entre ellas a la fuerza. ¿Y qué me dices de las rocas chocantes? Intervino Annabeth. Esa es otra entrada. La utilizó Jason. No puedo volar rocas con mis cañones, respondió Clarice. Los monstruos, por otro lado. Clarice, eso es una locura, sentencié. Mira y aprende. Clarice se volvió hacia el capitán. Rumbo a Charybdis. Muy bien, señora. El motor gimió, crujió el blindaje de hierro y el barco empezó a ganar velocidad. Clarice, empezó Percy. Charybdis succiona el agua del mar. ¿No es esa la historia? Y luego la escupe, sí. ¿Y Escila? Vive en una cueva, en lo alto de esos acantilados. Si nos acercamos demasiado, sus cabezas de serpiente descenderán y empezarán a atrapar tripulantes. Entonces elige a Escila y que todos se refugien bajo cubierta mientras pasamos de largo, sugirió Percy. ¡No!, insistió Clarice. Si Escila no consigue nada para comer podría ensañarse con todo el barco. Además, está demasiado alta y no es un buen blanco. Mis cañones no pueden apuntar hacia arriba.
En cambio, Caribdis está en medio del torbellino. Vamos hacia ella a toda máquina, le apuntamos con los cañones y la mandamos volando al Tártaro. Ojalá fuera tan fácil, murmuré. El motor zumbaba, y la temperatura de las calderas estaba aumentando de tal modo que noté cómo se calentaba la cubierta a mis pies. Las chimeneas humeaban como volcanes y el viento azotaba la bandera roja de Ares. A medida que nos aproximábamos a los monstruos, el fragor de Caribdis crecía más y más. Era un horrible rugido líquido. Cada vez que Caribdis aspiraba, el barco era arrastrado hacia adelante, entre sacudidas y bandazos. Cada vez que expiraba, nos elevábamos en el agua y nos veíamos zarandeados por olas de 3 metros. Me di cuenta de que necesitaba unos 3 minutos para absorber todo en un radio de 1 kilómetro a la redonda. Pensemos en nuestras opciones. ¿El termo? Le pregunté a Percy. Usarlo en medio de un torbellino puede empeorar las cosas. ¿Cierto? ¿Y si intentas controlar el agua? Sugerí. Cerró los ojos, pero después de un rato no pasó nada. Lo siento. El mar no me hace caso. Necesitamos un plan alternativo, repuso Annabeth. ¿Caribdis no tiene algún punto débil? ¿Alguna zona más sensible, menos resistente? Que al menos no perdamos el tiempo disparándole, quise saber, no que yo conozca. Antes de poder decir nada más, oímos cómo Caribdis expulsaba el agua que había estado absorbiendo. El barco se bamboleó, salí despedido y caí de bruces sobre la cubierta. Estábamos dentro del torbellino. Atrás a todo vapor. Gritaba Clarice, desgañitándose para hacerse oír entre aquel estruendo. El mar giraba enloquecido a nuestro alrededor y las olas se estrellaban contra la cubierta. El blindaje de hierro estaba tan caliente que echaba humo. Acercaos hasta tenerla a tiro. Preparad los cañones de estribor. Justo entonces caí en la cuenta de algo. Clarice. Prepara los cañones para disparar justo cuando empiece a cerrar la boca. ¿Por qué? Si disparas cuando empieza a absorber solo, conseguirás que después te devuelva las balas. En cambio, si consigues atinarle justo cuando termina de tragar, podrías hacerle daño de verdad, quizás incluso golpear algún punto vital, expliqué alzando mi voz por encima del barullo. Debe tener alguna especie de glándula o algo así que regule la absorción y la expulsión. Si está a la vista, intenta hacerla estallar. Debería matarla por no poder expulsar todo lo que haya absorbido. Es solo una suposición. Solo la parte de las glándulas. El resto debería funcionar, aseguré. Un marinero zombi salió a escape de la bodega y corrió hacia Clarice. Su uniforme gris echaba humo. Su barba estaba medio quemada. La sala de calderas se ha recalentado demasiado, señora. Va a estallar. ¿Tyson no puede arreglarlo? Preguntó ella. Dice que sería como poner una tirita a un brazo colgando. Solo puede prolongar lo inevitable. Pues dile que me dé unos pocos minutos más. Si tu teoría es correcta, es todo lo que necesito, dijo Clarice mientras me miraba en la última parte. Mientras contemplaba al marinero humeante yendo al encuentro de Tyson, tuve una sensación espantosa. El barco dio otro bandazo, entonces vi a Caribdis. Apareció a unos centenares de metros, entre un torbellino de niebla, humo y agua. Lo primero que me llamó la atención fue el arrecife. Un peñasco negro de coral con una higuera aferrada en lo alto. Alrededor del arrecife, el agua giraba en embudo, igual que la luz en un agujero negro. Justo por debajo de la superficie del agua había aquella cosa horrible anclada al arrecife. Una boca enorme con labios babosos y unos dientes grandes como remos y cubiertos de musgo. Peor, aquellos dientes tenían aparatos, unas bandas de metal asqueroso y corroído entre las cuales quedaban atrapados trozos de pescado, maderas y desperdicios flotantes. Caribdis era la pesadilla de cualquier dentista. No era otra cosa que aquellas fauces oscuras y descomunales, que padecían una mala alineación dental y una grave tendencia de los incisivos superiores a montarse sobre los inferiores. Sin embargo, durante siglos no había hecho otra cosa que seguir comiendo sin cepillarse los dientes después de cada comida. Mientras miraba, todo lo que había alrededor fue tragado por el abismo. Tiburones, bancos de peces, un calamar gigante. Nuestro barco sería lo siguiente. Señora Clarice. Gritó el capitán. Los cañones de estribor y de proa están listos. Esperad a mi señal. Gritó ella. Sin embargo, no teníamos tiempo a que Caribdis cerrara la boca. Al ritmo al que tragaba solo teníamos segundos para acabar dentro suya. Intentaré mantener el barco en posición, grité. ¿Cómo? Preguntó Annabeth. Empujando desde la proa, respondí mientras ocupaba la posición y usaba mis fuerzas para que el barco no avanzara ni retrocediera.
La parte buena era que funcionaba, la mala era que en poco tiempo mis manos quedarían abrasadas. Vislumbré una irregularidad en las comisuras de los labios del monstruo, que parecían ser parte de ella y estaban hinchándose. Clarice, cuando sea el momento dispara en la comisura de sus labios. Tiene algo que se hincha. Si lo destruyes cuando esté cerrando su boca, su cuerpo no debería soportarlo. Grité por encima de todo el ruido. Ya lo habéis oído. Poco después dejó de absorber y empezó a cerrar la boca. Fuego. Rugió. Vi cómo las balas de cañón se adentraban en la boca para, un instante después, quedar adentro. En vez de expulsar todo como tendría que hacer ahora, siguió expandiéndose hasta que explotó. Fuimos despedidos hacia atrás, montados en una ola que debía tener unos 15 metros de altura. Tuve que tener mucho cuidado para que al agarrar el barco no le arrancara parte del casco intentando evitar que volcara. Volví a la cubierta para ser abrazado por Clarice. Dioses. No puedo creer que tu plan haya funcionado. Sí, la verdad es que yo tampoco me lo creo, dije mientras me rascaba la nuca con una sonrisa en la cara. Señora. Gritó un marinero humeante. Las máquinas están a punto de explotar. ¿Y Tyson? Pregunté. Ha forzado tanto las máquinas para que se mantengan que ya no hay nada más que pueda hacer para arreglarlas. Debemos abandonar el barco, dijo el capitán. ¡No! Gritó Clarice. No tenemos otra alternativa, señora. El casco se está partiendo. Ya no puede. No pudo terminar la frase. Una cosa marrón y verde, veloz como un rayo, llegó disparada desde el cielo, atrapó al capitán y se lo llevó por los aires. Lo único que dejó fueron sus botas de cuero. Esila. Aulló otro marinero mientras un trozo de reptil salía disparado de los acantilados y se lo llevaba. Todos a los botes salvavidas. Grité. Usad el termo para distanciaros. Intentaré centrar su atención en mí. ¿Estás loco? Preguntó gritó Annabeth. ¿Tienes una idea mejor? Grité, pero no le di tiempo a responder. Me transformé y salí disparado a golpear las cabezas de serpiente, extrañamente similares a la de la hidra. Conseguí centrar la atención de 5 cabezas en mí, pero cuando vi la sexta, vi que había agarrado a Percy. La cortó rápidamente, pero aún así fui a cogerlo para evitar que la caída lo matara. Cuando estuve a su lado, el CSS Birmingham explotó a nuestros pies. Braham. Habían estallado las máquinas y los pedazos de acorazado volaban en todas direcciones como una ardiente bandada de metal. Tyson. Chilló Percy. Los botes salvavidas habían conseguido alejarse del barco, aunque no lo suficiente, y los restos en llamas les llovían encima. Clarice y Annabeth acabarían aplastadas y carbonizadas, o bien se verían arrastradas al fondo por la fuerza de succión del barco al hundirse. Todo eso siendo muy optimista y dando por supuesto que a Esila no le había dado tiempo a atraparlas mientras iba a coger a Percy. Entonces oí otra clase de explosión. El sonido del termo mágico de Hermes al abrirse un poco más de la cuenta. Estallaron chorros de viento en todas direcciones que dispersaron los botes y me propulsaron hacia el océano. No veía nada. Estaba cansado, girando, me di un porrazo en la cabeza con algo muy duro, perdí mi transformación y me estrellé violentamente contra la superficie del mar. Estaba seguro de que si no hubiera sido por mi resistencia natural, todos mis huesos estarían ahora rotos. Me hundí en las aguas ardientes, pensando que Tyson había desaparecido para siempre.